El sitio arqueológico de Micenas se encuentra a 120 kilómetros de Atenas, en la península del Peloponeso. Su importancia radica en que aquí se gestaron las primeras civilizaciones y ciudades-estado griegas entre los años 1600 y 1100 a.C., civilizaciones envueltas entre mitología y realidad. Las primeras viviendas datan del año 3000 a.C., periodo de desarrollo de la civilización minoica que antecedió a la micénica. El máximo auge de los micénicos se desarrolló entre el siglo XII y XIII a.C. durante la coalición de las ciudades-estado griegas lideradas por Agamenón, el rey de Micenas, civilización que participó en la famosa Guerra de Troya, contienda narrada en la Ilíada por el poeta Homero, en la que los micénicos invadieron Troya en Anatolia, actual territorio turco. Por aquel entonces, el príncipe troyano París había secuestrado a Helena de Esparta, la esposa de Menelao, el hermano del rey Agamenón. Por este motivo, el ejército micénico desarrolló la invasión de la ciudad de Troya con el objetivo de liberar a Helena. Para visitar el sitio arqueológico de Micenas, te recomiendo que tomes una excursión del día desde Atenas. Normalmente los hoteles ofrecen las excursiones del día, la cual incluye el transporte hasta el sitio arqueológico, la entrada, una visita con un guía local, el almuerzo y el regreso a Atenas, entre otras visitas en la península del Peloponeso que detallaremos a continuación. El costo depende del momento del año y oscila actualmente entre $80 y $100 por persona. La ventaja de tomar la excursión desde Atenas es que te permitirá ahorrar tiempo y dinero, llevándote una vista de un día recorriendo todas las atracciones del Peloponeso, como así también concentrar tu alojamiento en Atenas. Una vez dentro del recinto arqueológico de Micenas, podemos destacar la Puerta de los Leones, construida en el siglo XIII a.C. Los leones eran el símbolo de la casa real de Micenas. Al pasar por la puerta, a la derecha, se encuentran las ruinas circulares de las tumbas reales, donde se encontraron 6 tumbas con 19 cuerpos. Aquí fue donde el arqueólogo alemán Schillmann encontró la famosa máscara funeraria del rey Agamenón en 1874, la que citamos y se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas. En total, aquí se descubrieron 14 kilogramos de oro entre máscaras, joyas, coronas y diversos objetos. Dentro del recinto también podemos destacar el tesoro de Atreo, que data del siglo XIV a.C. Aunque se conoce como la tumba de Agamenón, en realidad existe desde antes y fue conocido como la casa de Atreo, quien dio el nombre al Peloponeso. Durante el recorrido del día pasarás por el estrecho de Corinto, un canal que conecta el mar Egeo con el mar Mediterráneo. Sus orígenes datan de la época romana, cuando el emperador Nerón, en el año 50, decidió abrir un estrecho desde Italia y conectar el mar Mediterráneo con el estrecho de Istmo, para que los barcos puedan navegar desde Italia hasta el mar Egeo sin rodear el Peloponeso. En 1893, tras 12 años de trabajo, se abrieron sus 23 metros de ancho, lo que permitió llegar directamente hasta el Pireo, puerto de Atenas. Durante el recorrido harás una visita a la localidad de Nauplia, donde podrás apreciar las vistas del Golfo y las montañas del Peloponeso. Sus calles estrechas y encaladas del casco antiguo nos recuerdan a las islas griegas. Aquí podrás visitar la fortaleza de Palamidi, tras subir 1000 escalones en ascenso. La misma data del siglo XVIII. Por motivos de la lluvia no pudimos ascender. De todos modos, es una visita obligada y para aquellas personas que no puedan subir a pie, existe la posibilidad de acercarse con vehículo hasta las proximidades. Otro de los atractivos íconos del Peloponeso que podrás visitar es el famoso Teatro de Epidauro, conocido por su acústica
posee 55 filas y tiene la capacidad de albergar 14.000 espectadores. Fue construido en el siglo IV a.C. y permaneció enterrado hasta que comenzaron a hacer excavaciones en el siglo XIX. Rodeado de un bosque de pinos, alberga un museo de esculturas que también podrás visitar. Al finalizar el recorrido y antes de regresar a Atenas, visitarás a los alfareros griegos y podrás disfrutar de un almuerzo grupal para degustar la gastronomía tradicional griega mediterránea, entre la que podemos mencionar el pasticcio, una pasta al horno envuelta en masa de hojaldre. Otra excursión de un día que podés tomar y recomiendo desde Atenas es la visita al yacimiento arqueológico de Delfos. El costo actual es de aproximadamente $100 por persona, incluido el transporte, las entradas, guía y almuerzo. Los antiguos griegos consideraban a este sitio como el ombligo del mundo. Ubicado a 185 kilómetros de Atenas en dirección noroeste en la Grecia central, este sitio forma parte de una tradición de más de 3.000 años de historia. Sus orígenes se remontan al siglo XII a.C. Este lugar descansa en la ladera sur del monte Parnaso en un extenso valle de olivos. Durante siglos acudieron a este lugar peregrinos buscando el consejo de Pitia, la sacerdotisa más famosa del antiguo mundo, una mujer de más de 50 años que se creía que había heredado los poderes del dios Apolo y era acompañada por sacerdotes que interpretaban sus profecías. En la antigüedad, además de ser sede del templo y oráculo del dios Apolo, acogía competiciones atléticas, poéticas y musicales. Al ingresar al recinto arqueológico y caminar por la vía sacra, nos encontramos con sus íconos más relevantes. El tesoro de los atenienses, construido en el siglo VI a.C., es el templo mejor conservado que conmemora la democracia en la ciudad-estado tras la victoria de los atenienses frente a los persas en la batalla de Maratón. Cerca de aquí podemos ver el templo de Apolo, quien fue el dios de la música y la armonía en la antigua Grecia. Aquí se encontraba el famoso oráculo. El edificio data del siglo IV a.C., aunque actualmente solo quedan 6 columnas. La piedra de Ónfalos es considerada el ombligo del mundo. Se creía que el dios Zeus la había lanzado para descubrir el centro del mundo. Si bien este ejemplar es una réplica, la versión original la podemos ver dentro del Museo de Delfos. El trípode de Platea es una columna de bronce que conmemora el triunfo de los griegos frente a los persas en la batalla de Platea en el año 479 a.C. Cerca de aquí también podemos ver el Teatro de Delfos, que fue escenario de representaciones musicales, dramáticas y religiosas. Sus orígenes se remontan al siglo IV a.C. Al finalizar el recorrido, pasaremos por el Estadio de Delfos, que fue el escenario de los Juegos Píticos. Así fueron denominadas las competiciones olímpicas llevadas a cabo en el recinto durante la antigüedad. Al culminar la visita del recinto visitarás el Museo de Delfos, el cual alberga una cantidad considerable de esculturas y objetos hallados durante las excavaciones realizadas desde finales del siglo XIX. Aquí podemos destacar el Auriga de Delfos, escultura de bronce que data del año 474 a.C. La escultura representa la victoria en los Juegos Píticos de Polízalos de Gela. Su expresión serena representa el dominio de las pasiones y fue ofrendada a los dioses luego del triunfo. A unos 500 metros de allí, saliendo por la carretera, podemos visitar el Templo de Atenea. Aquí se realizaban rituales previos a las consultas del oráculo, lo que un día fue un edificio circular del que solo quedan 3 columnas.